Y al respecto, Felicitas, me parece que tenemos números, tenemos dato duro. Así es, también es importante conocer las estadísticas, es parte de la prevención. En México, el 50% de niños con cáncer sobreviven, es decir, de 10 niños solamente se curan 5. La causa es que se diagnostica en etapas avanzadas. Los niños pueden tener cáncer en las mismas partes del cuerpo que los adultos, pero existen diferencias. No hay métodos de prevención en temas del cáncer, ¿no? Hay algunos cánceres que se pueden prevenir, pero la mejor manera que tenemos es la detección oportuna. Si detectamos un cáncer oportunamente, tenemos más del 80% de probabilidades y de posibilidades que ese niño tenga un buen pronóstico. Entonces lo que se necesita hacer es estar muy alerta ante los signos que nos puedan detonar un cáncer. En la población infantil, el cáncer de mayor incidencia son aquellos relacionados con la sangre, es decir, la leucemia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 5.000 nuevos casos de cáncer infantil se registran cada año. El cáncer más común en los niños son la leucemia, otros que afectan son los tumores cerebrales, linfoma, sarcoma del tejido blando y en México existen diferentes asociaciones, métodos y estrategias para que los tratamientos sean todo un éxito. Uno de los más frecuentes es el linfoma, pero para el linfoma hay un tratamiento apropiado y si es que hay un tratamiento apropiado, después de los 5 años hay más del 90% de sobrevivencia en los países donde hay acceso al tratamiento. Entonces, en el caso del cáncer de los niños, lo más importante es reivindicar el acceso equitativo de la población para el tratamiento. Hasta la fecha, se han identificado tan solo unos pocos factores de riesgo en relación con el cáncer infantil, entre ellos las radiaciones ionizantes y la esperanza de los tratamientos, en que la mayor parte de los casos es más exitoso que en el caso de los adultos. María José Valencia, 21 Noticias.